quiero que te hagas una pregunta. No una pregunta fácil, una pregunta que duele un poco hacérsela porque en el fondo ya sabes la respuesta. ¿Cuánto tiempo llevas confiándole tu vida a la preocupación en lugar de confiársela a Dios? No te estoy hablando de semanas, te estoy hablando de años, de una costumbre tan antigua, tan integrada en tu manera de respirar, que ya ni la notas. La preocupación ya no es algo que te visita, ya es algo que vive contigo, que desayuna en tu mesa, que se sienta en el asiento del copiloto cuando manejas, que te acompaña hasta la ducha, hasta la cama, hasta los momentos en que se supone que deberías estar descansando. Y tú, con toda tu fe, con todos tus años en el Señor, con todos los domingos y los ayunos y las oraciones, sigues cargando ese peso como si nadie te hubiera dicho jamás que hay alguien dispuesto a cargarlo por ti. Como si la promesa de Dios tuviera letra pequeña que excluye tu situación específica. Hoy vamos a hablar de eso, de esa brecha invisible entre lo que creemos con la cabeza y lo que vivimos con el alma, entre el Dios que confesamos los domingos y el Dios al que le entregamos de verdad, sin retener nada los lunes por la mañana, cuando el mundo se vuelve a poner pesado. Hay una imagen que cargué toda la semana mientras preparaba esto para ti. Imagínate a alguien que recibe un regalo envuelto con cuidado, con papel grueso, con un moño encima, se lo dan con amor y esa persona lo recibe, lo pone en una esquina de su cuarto y nunca lo abre. Pasan los días, pasan las semanas. El regalo está ahí, en la esquina, intacto, y la persona camina por su cuarto todos los días al lado de ese paquete, lo mira de reojo y sigue sintiéndose vacía. Sigue buscando afuera lo que ya tiene adentro, sigue rogando por lo que ya se le dio. Dios te dio la paz. Está en la esquina de tu vida, envuelta, esperando ser abierta, pero la preocupación te ha convencido de que no mereces abrirla, o de que no te va a alcanzar, o de que es para otros, para los que tienen más fe, para los que han sufrido menos. Y mientras tanto, el regalo de su paz lleva años esperando que tú decidas recibirlo de verdad. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a abrir el regalo. Permíteme llevarte a una historia. No es una historia del pasado. Es una historia que está pasando ahora mismo en miles de hogares mientras yo hablo y mientras tú escuchas. Es un martes en la mañana temprano, el tipo de mañana gris en que el sol todavía no decide si va a salir o no. Hay una mujer o un hombre, ponle el rostro que quieras, porque esto te lo estoy hablando a ti, sentada en la cocina con una taza de café que ya se enfrió. No está leyendo nada, no está viendo nada, está sentada con los ojos fijos en la nada, haciendo lo que lleva meses haciendo, calculando si el dinero alcanza, calculando si la relación tiene solución, calculando si la salud va a aguantar, calculando cuánto tiempo más puede seguir así antes de que algo se rompa del todo. ¿La conoces? ¿La has visto en tu espejo? Esa persona no es mala persona, no es una persona sin fe, es una persona agotada. Y hay un tipo de cansancio, y quiero que lo distingas del cansancio físico, del cansancio de trabajar mucho. Hay un tipo de cansancio que no viene de hacer demasiado, viene de cargar demasiado. Viene de llevar un peso que no fue diseñado para los hombros humanos. Un peso que tiene un destino diferente, los hombros de Dios. Y el problema real, el que nadie quiere nombrar, es que muchas veces nosotros no queremos soltar ese peso. Sí, escuchaste bien. No queremos soltarlo, porque ese peso, por horrible que sea, nos da la ilusión de control. Mientras yo me preocupo,
siento que estoy haciendo algo. Mientras calculo y anticipo y planifico los peores escenarios, me siento activo, responsable, presente, pero la verdad es que la preocupación no es control. La preocupación es la pantomima del control, es el espejismo. Es creer que si le das suficientes vueltas al problema en tu cabeza, eventualmente vas a encontrar la salida que solo Dios puede abrir. Y aquí es donde quiero llevarte a algo que tal vez nunca has pensado de esta manera. Algo que el Espíritu Santo me mostró hace un tiempo y que desde entonces no puedo dejar de ver en cada historia bíblica, en cada conversación, en cada alma que llega al final de sus fuerzas. La preocupación crónica no es solo un problema de nervios o de temperamento, es una declaración de fe al revés. Cuando me preocupo de manera constante, cuando vivo en el afán como si fuera mi estado natural, lo que estoy diciendo sin palabras, sin intención consciente, pero diciéndolo con cada día que pasa es esto: Dios, no creo que seas suficiente para esto. No creo que llegues a tiempo. No creo que este caso específico, esta situación específica, este nivel de desastre específico esté dentro de tu alcance. Y eso duele escucharlo, lo sé. No te lo digo para condenarte, te lo digo porque hasta que no vemos la raíz no podemos arrancarla. Y la raíz de la preocupación crónica no es la falta de voluntad ni la falta de esfuerzo. Es una herida en la imagen que tienes de Dios. Es que en algún punto de tu historia, en algún momento que quizás ni recuerdas bien, algo pasó, una promesa que no se cumplió como esperabas, una oración que parecía no ser respondida, una pérdida que llegó de todas formas a pesar de todo lo que creíste, y desde entonces hay una parte de ti que construyó un muro que dijo: hasta aquí le creo a Dios, más allá de esto me cuido solo. ¿Cuándo fue que construiste ese muro? Quiero llevarte al libro de Job y quiero llevarte ahí de una manera que quizás no lo has visitado, porque la mayoría de nosotros conoce la historia de Job desde el resultado. Sabemos que al final Dios lo restauró. Sabemos que al final todo lo perdido fue devuelto multiplicado. Y eso es hermoso, eso es real. Pero lo que a veces saltamos, lo que nos apresuramos a pasar para llegar al final feliz, son los capítulos del medio. Los capítulos donde Job no sabe que hay un final feliz, donde Job no tiene acceso al capítulo 42, donde Job solo tiene lo que tiene cualquiera de nosotros en medio de la tormenta, el hoy. Solo el hoy oscuro, sin mapa, sin garantías visibles. Y en esos capítulos del medio, Job dice algo en el capítulo 3 que me sacudió la primera vez que lo leí despacio. Dice: perezca el día en que nací. Job, el hombre que la Biblia describe como íntegro y recto, el hombre que temía a Dios y se apartaba del mal, ese hombre llegó a un punto en que maldijo el día de su nacimiento, en que su dolor fue tan grande que prefería no haber existido. ¿Y sabes qué hizo Dios con eso? ¿Sabes cómo respondió el cielo ante esa declaración tan oscura? No lo fulminó, no lo abandonó, no dijo: después de lo que acabas de decir, ya no mereces mi ayuda. Esperó, estuvo presente en el silencio. Y cuando llegó el momento, cuando Job necesitó la voz de Dios, Dios habló desde el torbellino en el capítulo 38 y le hizo una pregunta que no era un insulto, sino una invitación. ¿Dónde estabas tú cuando puse los fundamentos de la tierra? Esa pregunta no es arrogancia divina. Esa pregunta es la respuesta más misericordiosa que Dios pudo haber dado. Porque lo que Dios le está diciendo a Job y lo que te está diciendo a ti hoy es: tú no tienes que entender todo para que todo esté bajo mi control.
Tu confusión no cancela mi orden. Tu oscuridad no apaga mi luz. Yo estaba haciendo cosas antes de que existieras y seguiré haciéndolas mucho después de que este problema tuyo ya no sea problema. Y Job cayó, no porque Dios lo aplastó con su poder, sino porque algo en esa voz, algo en ese encuentro cara a cara con la grandeza de Dios, le hizo más grande a Dios que al problema. Y cuando Dios se vuelve más grande que el problema, la preocupación pierde oxígeno. No desaparece de golpe, pero pierde su trono, pierde su autoridad sobre tu mente y tu corazón. Eso es lo que necesitas hoy. No una solución inmediata, aunque Dios puede darla, sino un encuentro que cambie las proporciones. Que ponga tu problema del tamaño que realmente tiene frente a un Dios del tamaño que realmente tiene. Porque el problema con la preocupación es que agranda lo que miras. Es como un lente deformante. Cuando la preocupación opera en tu mente, el problema llena todo el campo visual. No ves nada más. No ves lo que Dios ya hizo. No ves lo que Dios está haciendo. No ves las salidas que ya están siendo preparadas. Solo ves el problema, enorme, ocupando todo el horizonte. Y en ese estado, confiar en Dios se siente imposible. No porque Dios no sea confiable, sino porque lo has perdido de vista. Ahora quiero llevarte al Nuevo Testamento. Y quiero que veas algo que pasa en Marcos capítulo 4, que cambia completamente la manera en que entendemos la fe y la preocupación. Los discípulos están en una barca, el mar de Galilea, que cualquiera que conoce la geografía del lugar sabe que puede cambiar de calma absoluta a tormenta violenta en cuestión de minutos. Y eso es exactamente lo que pasa. Se levanta una tormenta, no una tormenta pequeña, no un viento incómodo, una tormenta que llena la barca de agua, una tormenta que hace que pescadores experimentados, hombres que vivían del mar, que conocían ese lago desde niños, empiecen a tener miedo. Y Jesús está en la popa de la barca, dormido con una almohada, dormido mientras la barca se hunde. Y los discípulos lo despiertan, y noten cómo lo despiertan, porque esto es demasiado humano para no reconocerse en ello. Le dicen: Maestro, ¿no te importa que nos perdamos? Marcos 4:38. ¿No te importa? Eso es lo que gritamos en nuestras tormentas. No siempre con esas palabras, no siempre en voz alta, pero eso es lo que el corazón asustado pregunta: Dios, ¿te importa? ¿Estás viendo esto? ¿Sabes lo que me está pasando? ¿Estás dormido? ¿Estás distraído? ¿Estás ocupado con alguien más importante? Y Jesús se levanta, reprende al viento, le dice al mar: calla, enmudece. Y viene la calma, una calma que el texto describe como por grande. No solo calma, calma por grande. Como si la naturaleza misma hubiera reconocido la voz de su creador y se hubiera puesto firme de inmediato. Pero luego, y aquí está lo que más me impacta de esta escena, Jesús no abraza a los discípulos y les dice: entiendo, qué susto tan grande, todo estuvo bien al final. No. Jesús les hace dos preguntas que todavía retumban en el aire 2000 años después. ¿Por qué estaban con tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Y yo he meditado en esas preguntas, y al principio me parecían duras. Me parecía que Jesús estaba siendo severo con sus discípulos en un momento de vulnerabilidad. Pero mientras más las medito, más entiendo que no son preguntas de reproche, son preguntas de revelación. Jesús les está señalando algo que ellos todavía no pueden ver. Yo estaba en la barca, estaba con ustedes desde el principio de la tormenta. No los abandoné mientras dormía. Mi presencia en la barca
era suficiente garantía, pero ustedes nunca me lo preguntaron a mí, fueron directamente al miedo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo? La tormenta llega. Y antes de voltear a ver si Jesús está en la barca, antes de consultar su presencia, antes de recordar que el mismo que calmó ese mar está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Antes de todo eso, ya fuimos directo al miedo. Ya encendimos el motor de la preocupación. Ya empezamos a correr los peores escenarios. Ya asumimos, sin preguntar, que esta vez Dios no va a llegar. Y la pregunta que Jesús hace a sus discípulos es la misma que te hace a ti hoy. ¿Cómo es que todavía no tienes fe? No como acusación, como invitación, como si estuviera diciendo, después de todo lo que hemos vivido juntos, después de todo lo que has visto, después de todas las veces que llegué cuando no había de otra, ¿todavía no me conoces suficiente para saber que esta tormenta tampoco te va a ganar? Y es aquí, justo aquí, donde el mensaje tiene que dar un giro, porque llevar a alguien al diagnóstico y dejarlo ahí sería cruel. Y hoy no vengo a diagnosticarte, vengo a acompañarte hacia la salida. Quiero hablarte de algo que sucede cuando alguien de verdad decide dejar de preocuparse y confiar en Dios. No como consigna, no como actitud positiva, sino como decisión espiritual profunda, costosa, valiente. Hay una imagen que me dio el Espíritu esta semana. Imagínate una casa en temporada de lluvias. Las paredes están húmedas, el techo tiene goteras, el piso tiene charcos. Y el dueño de la casa lleva meses poniendo cubetas, moviendo muebles, tapando las goteras con trapos, corriendo de un lado a otro tratando de controlar el daño. Agotado, empapado, sin dormir. Pero nunca se ha detenido a revisar la estructura de la casa. Nunca ha llamado a alguien que sepa de construcción para que le diga dónde está el problema de fondo. Solo sigue poniendo cubetas. Eso somos nosotros cuando gestionamos la preocupación sin llevarla a Dios. Ponemos cubetas. Desarrollamos estrategias de afrontamiento. Nos convencemos de que el nivel de agua baja un poquito y eso es suficiente. Pero el problema de fondo, la fisura en los cimientos, la grieta que deja entrar el agua, sigue intacto. La confianza en Dios no es otra cubeta. Es al arquitecto revisando la casa desde los cimientos. Es el creador del universo entrando a la estructura más íntima de tu vida y diciendo, esto lo construyeron sobre el miedo, vamos a construirlo de nuevo sobre mí. Y eso toma tiempo y a veces duele. Pero el resultado de una vida construida sobre la roca de la confianza en Dios, es una casa que cuando llega la lluvia, cuando llega el viento, cuando llega la inundación, no se cae. No porque el viento no sea real, no porque la lluvia no moje, sino porque los cimientos son más profundos que cualquier tormenta que llegue. Quiero leerte algo de Sofonías, y sé lo que estás pensando. Sofonías es uno de esos libros pequeños del Antiguo Testamento que casi nadie visita. Pero ahí, en el capítulo 3, versículo 17, hay una de las frases más desconcertantemente hermosas de toda la Escritura, una frase que cuando la encuentras por primera vez, tienes que leerla 2 veces porque no puedes creer que Dios sea así. El Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Deténme aquí, callará de amor. ¿Qué significa eso? Hay traducciones que lo rinden como en su amor guardará silencio
o te amará en silencio. Y lo que el texto hebreo está diciendo es algo extraordinario. Hay momentos en que el amor de Dios por ti es tan profundo, tan pleno, tan desbordante, que no cabe en palabras, que Dios mismo se queda sin palabras ante lo que siente por ti. Como cuando amas tanto a alguien que no encuentras cómo decírselo, y te quedas mirándolo en silencio porque ese silencio dice más que cualquier oración. Así te mira Dios. No con impaciencia porque todavía no maduraste suficiente, no con decepción porque fallaste otra vez, no con indiferencia porque tienes problemas más pequeños que otros, con ese amor que calla, con esa mirada que te conoce completo, con todo tu miedo, con toda tu duda, con toda tu historia rota, y aún así, se regocija sobre ti con cánticos. ¿Puedes recibirlo? ¿Puedes, aunque sea por un momento, bajar las defensas y recibir eso? Quiero hablarte de Pedro, pero no del Pedro que camina sobre el agua. Quiero hablarte del Pedro que se hunde, porque yo creo que en ese momento, en el momento exacto en que Pedro empieza a hundirse, está la clave de todo lo que hemos estado hablando hoy. Pedro sale de la barca. Eso ya es un acto de fe extraordinario. Nadie más salió. 11 personas que también vieron a Jesús, 11 personas que también lo conocían, y solo uno tuvo la audacia de decir: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso es Pedro. Impulsivo, sí. Imperfecto, sí. Pero con una capacidad para lanzarse que la mayoría de nosotros envidia en secreto. Y camina. Mateo 14:29 dice: simplemente que bajó de la barca y caminó sobre el agua para ir a Jesús. Sin más drama que eso. Simplemente caminó. Pero entonces, y el texto dice, pero al ver el fuerte viento, Pedro voltea. Deja de ver a Jesús y empieza a ver la tormenta. Deja de ver la fuente y empieza a ver el peligro. Cambia el objeto de su enfoque. Y en el momento exacto en que su enfoque cambia, empieza a hundirse. Y Jesús no lo deja hundir. Jesús extiende la mano inmediatamente, dice el texto, inmediatamente, y lo sostiene. Y le dice algo que tiene más capas de las que parece. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No, hombre sin fe. Dijo por fe. Porque incluso la fe que duda, incluso la fe que tiembla, incluso la fe que empieza a hundirse, sigue siendo fe. Y esa fe pequeña, asustada, mojada, fue suficiente para que Jesús extendiera la mano. Eso es lo que necesitas saber hoy. Si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, si tienes fe suficiente para estar aquí escuchando esto, para seguir buscando a Dios a pesar del miedo, a pesar de la duda, a pesar de las veces que sentiste que no llegaba esa fe, ¿es suficiente para que Jesús extienda la mano hacia ti ahora mismo? Y la pregunta que Jesús le hace a Pedro es la misma que te hace a ti. ¿Por qué dudaste? No como acusación, ya lo dijimos, como diagnóstico de amor. Porque Jesús sabe exactamente por qué dudaste. Sabe lo que pasó, sabe lo que te hicieron, sabe lo que perdiste, sabe las noches que lloraste sin que nadie lo supiera, sabe todo eso, y aún sabiéndolo te pregunta ¿por qué dudaste? Porque quiere que tú también lo sepas, quiere que lo veas, quiere que identifiques ese momento preciso en que quitaste los ojos de Él y los pusiste en la tormenta. Porque ese momento de toma de conciencia, esa lucidez, es el primer paso de regreso. Ahora mismo, quiero que hagas algo conmigo, no en algún momento, no cuando termines de escuchar y tengas tiempo. Ahora, quiero que identifiques y si puedes, escríbela, ponle nombre la preocupación más grande que estás cargando en este momento, la más pesada, la que más espacio ocupa en tu mente
la que más energía consume. Nómbrala, sin eufemismos, sin frases piadosas que la disfracen. Nómbrala como lo que es: la deuda, la enfermedad, el hijo, el matrimonio, el trabajo, la soledad, el futuro incierto. Nómbrala. ¿La tienes? Ahora quiero que hagas algo que puede parecer pequeño, pero que tiene un peso espiritual enorme. Quiero que tomes esa preocupación, la que acabas de nombrar, y en lugar de seguir dándole vueltas, en lugar de seguir buscando soluciones dentro de tu cabeza limitada, quiero que se la entregues a Dios. No como figura retórica, como acto de voluntad real, como cuando alguien te quita de las manos algo que llevas cargando demasiado tiempo y tus manos por fin quedan libres. Ese es el acto, esa es la decisión. Primera Pedro 5:7 no dice: considera la posibilidad de entregarle tus cargas a Dios. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda, no la que ya está resuelta, no la fácil, toda, la que da miedo soltar, la que sientes que si no la controlas tú, nadie la va a controlar. Toda esa también, ¿qué debes dejar de hacer hoy? Dejar de ensayar los peores escenarios, dejar de revisar el problema cada 5 minutos como si mirarlo más veces fuera a cambiar algo, dejar de llevarle el problema a todo el mundo antes de llevárselo a Dios, dejar de medir la fidelidad de Dios con el reloj de tu urgencia. Dios no está atrasado, Dios opera en otro tiempo. Un tiempo que desde aquí parece lento, pero desde la eternidad es exacto. ¿Qué debes empezar a hacer hoy? Empezar cada mañana con una declaración antes de que el día te llene los oídos con su ruido. Antes del teléfono, antes de las noticias, antes del inventario de todo lo que está mal, 10 segundos. 10 segundos de poner la mano sobre el pecho y decir: Señor, tú tienes esto. Yo no lo tengo que resolver hoy. Tú lo tienes. Eso es todo. 10 segundos que pueden cambiar la atmósfera de todo tu día. Y hay una promesa que quiero que reclames hoy. Isaías 26, versículo 3. Esta es una de esas citas que el oyente promedio no espera, que no está en los versículos de moda, que no aparece en los posts de las redes sociales, pero que lleva en su interior una profundidad que pocas citas de la Biblia igualan. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Completa paz, shalom en el original hebreo. Y shalom no es simplemente la ausencia de conflicto, shalom es plenitud, es integridad total. Es la condición de algo que está completo, que no le falta nada, que está exactamente como fue diseñado para estar. Dios no prometió quitarte los problemas para darte paz. Prometió darte paz en medio de los problemas. Una paz que no depende de las circunstancias, porque no viene de las circunstancias, viene de Él. Y viene para aquel cuyo pensamiento, atención, cuyo pensamiento por en Él persevera, no el pensamiento que lo busca cuando no hay de otra, el pensamiento que lo mantiene en el centro, que lo consulta primero, que le da el primer lugar del día y de la mente. Esa paz es tuya hoy. No hay condición económica. No hay historial de pecado, no hay circunstancia tan caótica que excluya a alguien de esa promesa. La condición es una: mantener el pensamiento en Él. Elegir una y otra vez, aun cuando el miedo llame a la puerta, aun cuando la preocupación quiera recuperar su trono, elegir poner los ojos en Él. Déjame decirte algo que llevo mucho tiempo guardando para el momento correcto. Hay una diferencia entre rendirse y entregarse. Rendirse es derrota,
es tirar la toalla, cerrar los ojos, decir ya no puedo, que pase lo que tenga que pasar. Rendirse viene del miedo y va hacia el vacío. Entregarse es lo opuesto. Entregarse es un acto de poder, es decir, tengo opciones, podría seguir cargando esto, podría seguir controlando, podría seguir en la ilusión de que depende de mí, pero elijo poner esto en manos más capaces que las mías. Entregarse viene de la fe y va hacia Dios. La gente que más paz irradia no es la que tiene menos problemas. Es la que aprendió a entregarse, la que llegó al punto de decir, Señor, yo ya no sé qué hacer con esto, pero tú sí. Y en ese momento de entrega genuina, no de resignación, sino de confianza activa, algo en el espíritu se asienta, algo que estaba tenso se afloja. No porque el problema desapareció, sino porque ya no lo estás cargando solo. Y cargar algo con Dios es completamente diferente a cargarlo sin Él. Aunque el peso sea el mismo, la distribución es distinta. Y esa diferencia es la que te permite caminar. Quiero orar contigo ahora. No al final, no como protocolo de cierre. Ahora, en el corazón del mensaje, porque la oración no es el fin de la conversación con Dios, es el principio. Pon una mano sobre tu corazón, siente cómo late. Ese latido es un regalo, ese latido es Dios diciéndote, todavía no termino contigo, todavía hay historia que escribir, todavía hay promesas que cumplir. Y desde ese latido repite conmigo, Señor, hoy vengo sin pretextos y sin máscaras. Traigo todo lo que me pesa, todo lo que me asusta, todo lo que no entiendo. Te lo entrego no porque tenga suficiente fe, sino porque tú eres suficientemente fiel para recibirlo. Guarda mi mente, guarda mi corazón, dame tu paz, no la paz del mundo que depende de que todo salga bien, tu paz, la que sobrepasa el entendimiento, la que permanece cuando todo tiembla. Confío en ti hoy. Elijo confiar en ti hoy. Amén. Hay algo que pasa después de una oración así. No siempre lo sientes inmediatamente. A veces la paz llega como un amanecer, despacio, sin que notes exactamente cuándo se hizo de día. Pero llega. Llega para el que espera, para el que, después de orar, no regresa de inmediato a la preocupación, sino que se queda un momento más en el umbral de la presencia de Dios. Para el que decide que la última palabra del día no va a ser el miedo, sino la fe. Romanos 15:13. Escucha esto. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de esperanza. Así se llama a sí mismo aquí. No el Dios de la comodidad, no el Dios del éxito fácil, el Dios de la esperanza. El especialista en encender luz donde ya nadie esperaba luz. El experto en devolver razones para seguir donde el mundo dijo que ya no había ninguna. El que llena de gozo y paz, no al que ya llegó a la cima, sino al que está en el proceso de por creer, en el camino, en la tormenta, en la incertidumbre. Ahí es donde Dios actúa. Quiero terminar con algo que creo que es lo más importante que te puedo dejar hoy. No una técnica, no una lista de pasos, algo más profundo. Dios no te está pidiendo que entiendas el plan. ¿Te está pidiendo que confíes en el planificador? Hay una diferencia enorme entre los dos. Entender el plan requiere información que todavía no tienes. Requiere perspectiva que desde aquí es imposible tener. Requiere ver el final desde el principio, y eso no es capacidad humana. Pero confiar en el planificador, confiar
en que el que diseñó el universo con tanta precisión que los planetas no se caen, el que diseñó el cuerpo humano con tanta complejidad que la ciencia lleva siglos sin terminarlo de descifrar, confiar en que ese mismo Dios tiene un plan para tu vida que también está siendo ejecutado con precisión, eso sí está al alcance de la fe. Eso sí puedes decidirlo hoy. Hebreos 11:1 define la fe de una manera que siempre me detiene. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera, no esperanza vaga, certeza. La misma palabra que usarías para describir algo que ya tienes en la mano, aplicada a algo que todavía no puedes ver. Eso es fe. Actuar como si lo prometido ya fuera real. Vivir como alguien a quien Dios ya respondió, aunque todavía no puedas ver la respuesta con los ojos físicos. Y quiero que salgas de aquí con eso. Quiero que cuando este mensaje termine no salgas igual que entraste. Quiero que salgas con algo resuelto adentro, aunque nada haya cambiado afuera todavía. Quiero que salgas con una convicción que nadie te pueda quitar, que Dios está en tu historia, que no se retiró, que no te olvidó, que el silencio que a veces sientes no es ausencia, sino preparación. Que el retraso que percibes no es abandono, sino cuidado. Que el camino que no entiendes está siendo trazado por manos que saben exactamente a dónde te llevan. Deja de preocuparte, no porque sea fácil, no porque el problema no sea real, sino porque hay alguien más grande que el problema que lleva tu nombre tatuado en su corazón y que no duerme, que no se cansa, que no pierde el hilo de tu historia ni un solo segundo. Confía en Dios, no como recurso de emergencia, como manera de vivir, como postura permanente del alma, como la decisión más valiente y más revolucionaria que puedes tomar en este momento exacto de tu vida. Hay más. Lo que Dios tiene para ti no termina aquí. Esto que recibiste hoy es solo una puerta. Del otro lado de esa puerta hay revelación que todavía no has visto, promesas que todavía no has reclamado, encuentros con la palabra que van a sacudir tu vida de maneras que hoy no puedes imaginar. Sigue buscando, sigue viniendo, sigue abriéndote a lo que Dios quiere hablarle a tu alma, porque el Espíritu Santo no termina una obra a medias. Lo que comenzó en ti hoy, lo va a completar. Eso también es promesa. Y si esto que recibiste hoy movió algo en ti, si esto encendió, aunque sea una chispa en ese lugar, que el miedo tenía oscuro, comparte este mensaje no por cumplir, por amor. Porque hay alguien en tu vida que también está mirando el techo a las 3 de la mañana, que también está sentado con el café frío calculando si alcanza, que también necesita escuchar que no está solo, que Dios está en su barca. Que el que calmó las aguas aquella noche en Galilea es el mismo que está en su tormenta hoy. Dáselo. Ese es tu primer acto de fe de esta semana. Y recuerda esto, recuérdalo cuando el miedo regrese, porque va a regresar. Y cuando regrese quiero que tengas estas palabras listas como escudo y como espada. El Dios que te creó no necesita que resuelvas todo para amarte. El Dios que te salvó no necesita que entiendas todo para sostenerte. El Dios que prometió estar contigo hasta el fin no conoce la palabra por demasiado tarde. Y lo que hoy parece imposible desde donde tú estás, desde donde Él está, siempre ha sido simplemente el próximo milagro esperando el momento exacto para suceder. Confía, no mañana, hoy, ahora. Porque el regalo lleva demasiado tiempo en la esquina y ya es tiempo de abrirlo.
Hay algo que el infierno no quiere que escuches hoy. Algo que Satanás ha trabajado años enteros para que no llegue a tus oídos. Y no es un secreto escondido en algún libro antiguo, ni una revelación que solo les llega a los grandes teólogos. Es algo que ya está dentro de ti. Algo que ya Dios depositó en tu vida desde antes de que nacieras y que el enemigo lleva tiempo intentando convencerte de que no existe. ¿Alguna vez has sentido que eres demasiado ordinaria para que Dios te use? ¿Que tus errores son demasiado grandes, tu historia demasiado complicada, tu fe demasiado pequeña? ¿Que hay otras mujeres más preparadas, más santas, más elocuentes y que tú simplemente no calificas para lo sobrenatural? Si alguna vez has pensado eso, entonces necesitas escuchar lo que Dios tiene para ti hoy, porque no es casualidad que estés aquí. No es casualidad que este mensaje haya llegado a tus manos en este momento exacto de tu vida. Hay 5 tipos de mujeres que hacen temblar al infierno. 5 tipos de mujeres que Satanás estudia, vigila, ataca con todo lo que tiene, porque sabe que si ellas se levantan en plenitud, su reino no puede sostenerse. Y lo que voy a contarte hoy es esto. Es posible, es más que posible, que tú seas una de ellas. Quiero que imagines algo conmigo. Son las 3 de la mañana, la casa está en silencio, los niños están dormidos, o quizás estás sola, o quizás hay alguien en el cuarto de al lado con quien tienes una herida sin cerrar. Y tú estás despierta, mirando el techo, sintiendo ese peso en el pecho que no tiene nombre pero que tú conoces muy bien. Es el peso de las preguntas sin respuesta, el peso de los sueños que no han llegado, el peso de la sensación de que Dios está lejos, de que el cielo está callado, de que algo en ti está roto de una manera que nadie puede ver pero que tú sientes todo el tiempo. ¿Conoces esa sensación? Claro que sí, porque esa sensación no es debilidad. Esa sensación es la señal de que hay algo en ti que el enemigo teme. Los que no importan no son atacados. Los que no representan una amenaza duermen tranquilos. Y si tú llevas tiempo luchando, si llevas tiempo sintiendo ese peso, si llevas tiempo en esa batalla que nadie ve desde afuera, es porque hay algo en ti que el infierno ha identificado como peligroso. Y quiero que entiendas algo más antes de seguir. Cuando el enemigo te ataca con mayor intensidad, no es porque estés fallando, es porque estás a punto de entrar en algo. Los ataques más fuertes casi siempre preceden a los avances más grandes. Como el viento más intenso viene justo antes del amanecer, como la oscuridad es más profunda en los minutos previos a que el sol rompa el horizonte, si estás siendo sacudida en este momento de tu vida no es señal de abandono, es señal de proximidad. Estás más cerca de lo que crees. Permíteme llevarte a un momento muy específico de la historia sagrada. Hay una mujer en el libro de Jueces, en el capítulo 4, que se llama Débora. Y lo que me gusta de Débora no es que era perfecta. Lo que me fascina de Débora es el contexto en el que aparece. Israel llevaba 20 años oprimido por el ejército de Canaán. 20 años de humillación, 20 años de silencio divino aparente. El general enemigo se llamaba Sísara y tenía 900 carros de hierro. En ese tiempo eso era como tener 900 tanques de guerra. Era poder aplastante, poder sin respuesta humana posible. Y en ese momento de máxima oscuridad para su pueblo, Dios no levanta a un general, no levanta a un sacerdote, no convoca a los hombres fuertes y entrenados. Dios pone su voz en la boca de una mujer que se sentaba bajo una palmera
a juzgar a Israel. Una mujer cuya presencia era tan poderosa que el general Barak, el comandante militar de Israel, le dijo algo que debería sacudirte. Si tú vas conmigo, yo iré. Pero si tú no vas conmigo, yo no iré. Jueces 4-8. ¿Lo entiendes? El hombre más fuerte del ejército de Israel no se movía sin la presencia de esta mujer. No porque Débora tuviera espada, no porque tuviera entrenamiento militar, sino porque había algo en ella, una unción, una autoridad, una presencia del Espíritu que hacía que todo lo demás se alineara a su alrededor. Hay algo en la vida de Débora que quiero que no pases por alto. Ella no estaba en el palacio esperando que la llamaran. Ella estaba en su lugar, haciendo lo que le correspondía hacer, siendo fiel en lo cotidiano. Estaba bajo su palmera, juzgando, sirviendo, escuchando a la gente con sus problemas ordinarios, sus disputas de tierra, sus conflictos de familia. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que Y. Y fue precisamente ahí, en la fidelidad del día a día, donde Dios la encontró lista para algo extraordinario. Eso me dice algo que quiero que lleves contigo. La unción no espera a que llegues a los grandes escenarios. La unción se desarrolla en los espacios pequeños, en la fidelidad invisible, en el servicio que nadie aplaude, en la oración que nadie ve, en el amor que das sin que nadie te lo pida. Y un día que tú no puedes predecir ni planear, Dios te va a llamar por nombre para algo que va mucho más allá de lo que haces hoy. Y cuando ese momento llegue, la pregunta no será si tienes el talento suficiente. La pregunta será si tienes la fidelidad suficiente. Y ahora te pregunto algo, y quiero que lo sientas en el pecho antes de que tu mente lo racionalice. ¿Cuántas veces has esperado que alguien más se levante antes de que tú te muevas? ¿Cuántas veces has dicho cuando tenga más fe, cuando mi vida esté más ordenada, cuando haya orado más, cuando sea más digna? Débora no esperó condiciones perfectas. Débora se sentó bajo su palmera, escuchó la voz de Dios y cuando llegó el momento se levantó. Eso es la primera mujer que el infierno teme, la mujer que se levanta antes de sentirse lista. La mujer que no espera a que desaparezca la duda para obedecer. La mujer que dice, tengo miedo, pero voy de todas formas, porque sabe que no va sola. ¿Sabes cuál es uno de los engaños más sofisticados que Satanás usa contra las mujeres de Dios hoy? No es la persecución abierta, no es el ataque frontal, es la parálisis. Es convencerte de que aún no es tu momento, que necesitas más preparación, que hay demasiadas cosas sin resolver en tu vida para que Dios pueda usarte ahora. Y mientras te tiene paralizada esperando el momento perfecto, el tiempo pasa, las personas a tu alrededor no reciben lo que tú podrías darles, y el enemigo mantiene su territorio. Y aquí está algo que me parece devastadoramente irónico. El enemigo no tiene que derrotarte. Solo tiene que convencerte de que esperes, porque si logra que esperes indefinidamente, el resultado es el mismo que si te hubiera vencido en batalla abierta. La obediencia pospuesta es obediencia negada. El llamado ignorado hoy no se hace más fácil mañana. Se hace más pesado, más distante, más cubierto de excusas que ya no puedes distinguir de razones legítimas. Pero hay algo que el infierno no puede falsificar, no puede imitar, no puede detener cuando se activa de verdad. Y es la unción de una mujer que ora. Quiero hablarte ahora de un segundo tipo de mujer que hace temblar el infierno. Y para entenderla,
necesito llevarte al Nuevo Testamento, a Lucas capítulo 18. Jesús está enseñando a sus discípulos sobre la oración y elige entre todos los ejemplos posibles la imagen de una viuda, una mujer sola, una mujer sin recursos, una mujer sin influencia social, sin conexiones, sin poder político. Una mujer que en su cultura era considerada la persona más vulnerable, la más fácil de ignorar, la más sencilla de descartar. Y esta mujer tenía un adversario, un enemigo que le había hecho daño y que se negaba a responder por lo que hizo. Y ella fue al juez, y el juez la ignoró. Así que volvió, y el juez la ignoró otra vez, y volvió, y volvió, y volvió. Hasta que el juez, que según el texto de Lucas 18 contra 4, ni temía a Dios ni le importaban los hombres, dijo algo extraordinario. Dijo: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y Jesús voltea a ver a sus discípulos y dice: y aquí quiero que pongas atención especial. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, aunque sea longánimo con ellos? Lucas 18 contra 7. Quiero que te quedes con una imagen de esta mujer. No la imagines elegante, ni poderosa, ni imponente. Imagínala cansada, con las sandalias gastadas de tanto caminar al tribunal, con los ojos hinchados de tanto llorar, noches que nadie vio, con la espalda encorvada del peso de la injusticia, y aún así al día siguiente se levanta, se arregla y vuelve. Esa es la imagen que Jesús eligió para explicar la oración eficaz. No un sacerdote con vestiduras blancas, no un profeta en el monte con rayos y truenos, una viuda cansada que no se rinde. La mujer que el infierno teme no es la que ora cuando tiene ganas, no es la que ora cuando se siente espiritualmente elevada, no es la que ora en los buenos momentos y desaparece en los difíciles. La mujer que hace temblar al infierno es la que ora sin parar, la que ora con lágrimas, la que ora en la cocina a las 6 de la mañana, la que ora en el carro antes de entrar al trabajo, la que ora de rodillas a medianoche cuando nadie la ve, la que ora aunque el cielo parezca mudo, aunque la respuesta tarde, aunque todo a su alrededor diga que es inútil seguir pidiendo, porque hay algo que esa mujer sabe que muchos han olvidado. La oración no es un mecanismo para convencer a Dios. La oración es el canal por el que el poder del cielo desciende a la tierra, y cada vez que esa mujer se pone de rodillas está abriendo una compuerta que el infierno no puede cerrar. Yo he visto familias restauradas no porque el esposo de repente cambió por voluntad propia, sino porque había una mujer en esa casa que oraba sin parar. He visto hijos que estaban perdidos en las drogas, en la calle, en la oscuridad, volver, no porque de pronto se les ocurrió volver, sino porque había una madre arrodillada todos los días, todos los días, todos los días, sin soltar la promesa de Dios para ese hijo. He visto enfermedades retroceder. He visto puertas que llevaban años cerradas abrirse de repente. He visto situaciones que humanamente no tenían salida, encontrar una salida que nadie podía haber diseñado. Y detrás de cada una de esas historias, si haces la pregunta correcta, encuentras a una mujer que no dejó de orar. Una mujer que llevaba meses o años o décadas sosteniendo con sus rodillas lo que ninguna otra estrategia humana podía sostener.
Satanás puede hacer muchas cosas. Puede sembrar confusión, puede levantar obstáculos, puede traer enfermedad, pérdida, duda. Pero hay una cosa que no puede hacer. No puede silenciar la oración genuina de una mujer que conoce a Dios. No puede interceptar esa comunicación. No puede falsificarla. No puede contra ella. Y ahora necesito decirte algo que quizás duele un poco antes de sanar, porque estamos llegando al momento más oscuro de este mensaje y es necesario que lo atravesemos juntos antes de ver la luz al otro lado. ¿Por qué muchas mujeres que conocen a Dios, que han sido bautizadas, que cantan en la iglesia, que leen su Biblia, viven en una derrota constante? Porque hay mujeres que llevan años en la fe y todavía están atadas al mismo miedo, a la misma amargura, a la misma inseguridad de hace 10 años. Hay una respuesta en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, y es uno de los versículos más sobrios, más directos, más incómodos de toda la Escritura. Dice Dios, y escúchalo bien, porque lo está diciendo hoy para ti también: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dice que fue destruido porque le faltó religión. No dice que fue destruido porque no iba al templo. No dice que fue destruido porque no cantaba suficientes himnos. Dice, porque le faltó conocimiento, conocimiento de quién es Dios, conocimiento de la autoridad que le pertenece a cada creyente, conocimiento de lo que Dios ha dicho y prometido. Y aquí está la raíz del problema. No es que el enemigo sea más fuerte que tú, es que muchas veces vives como si lo fuera. No es que Dios esté ausente de tu situación, es que a veces no has activado la autoridad que ya tienes en su nombre. Piensa en esto: un cheque en blanco firmado por el hombre más rico del mundo no vale nada si quien lo tiene no sabe que puede cobrarlo. Puede cargarlo en la bolsa durante años. Puede mirarlo y no entender lo que tiene en las manos. Puede vivir en necesidad mientras carga una riqueza que nunca activó. Eso es lo que le pasa a muchos creyentes con las promesas de Dios. Las cargan, las conocen de nombre, las escuchan el domingo, pero nunca las presentan al cobro porque nadie les enseñó que eran para ellos, que eran válidas, que tenían nombre propio en ellas. Hay un momento en el Nuevo Testamento que me sacude cada vez que lo leo. Efesios 6:12. Pablo escribe desde una prisión importante, recordar esto, escribe desde cadenas y le dice a la iglesia: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Sangre y carne. Eso es, tu jefe que te trata mal, el familiar que te traicionó, el hombre que te hirió, las circunstancias económicas, la enfermedad en tu cuerpo. Pablo dice que esas cosas no son tu lucha real. Son la pantalla, son la cortina. Detrás de todo eso hay estructuras espirituales que están trabajando para mantenerte quieta, para mantenerte pequeña, para mantenerte enfocada en lo visible cuando la batalla se libra en lo invisible. Y la mujer que el infierno teme, el tercer tipo, es la que sabe esto, la que no pelea contra personas, la que no gasta su energía en discusiones, en rencores, en explicarse ante quienes no quieren entender. La mujer que el infierno teme es la que ha aprendido a identificar la batalla real.
la que cuando su matrimonio está siendo sacudido no solo llama a su amiga a quejarse del esposo, la que cuando sus hijos están siendo arrastrados por el mundo no solo reacciona con reglas más estrictas, sino la que se arrodilla y dice, esto no es una batalla de carne y hueso, esto tiene un origen espiritual y voy a enfrentarlo en el nivel donde realmente ocurre. Déjame darte una imagen que quiero que te lleves grabada. Imagina un árbol inmenso, de esos que tienen décadas de crecimiento, con ramas que se extienden en todas las direcciones, con hojas que parecen estar bien, con una presencia imponente. Pero hay algo que nadie ve, la raíz está enferma. La raíz está podrida desde adentro. Y lo que hacen muchos creyentes es dedicarse a podar las ramas, a darle agua a las hojas, a pintarle la corteza, mientras la enfermedad sigue creciendo en la raíz que nadie toca. Así es la guerra espiritual mal entendida. Nos enfocamos en los síntomas, nos enfocamos en las consecuencias y el enemigo sigue actuando impunemente en la raíz de nuestra vida porque nadie se ha atrevido a ir ahí con la palabra de Dios y con la autoridad del Espíritu Santo y decir, basta. La mujer que entiende la guerra espiritual no vive en pánico, no vive viendo demonios detrás de cada puerta, no vive atemorizada por el poder del enemigo. Al contrario, vive con una serenidad que desconcierta al mundo, porque sabe algo que el mundo no sabe, que la batalla ya fue ganada en la cruz, que lo que ella hace en oración y en obediencia no es pelear para ganar, es administrar una victoria que ya existe, es hacer cumplir en la tierra lo que ya está decretado en el cielo. Colosenses 2:15 lo dice con una claridad que todavía me estremece. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, no en un futuro prometido, no en algún evento espiritual pendiente, en la cruz, ya, pasado, consumado, irreversible. La mujer que pelea sabiendo que ya ganó, no pelea igual que la que pelea sin saber el resultado. Una pelea desde la desesperación, la otra pelea desde la certeza. Pero ahora mismo, algo en este mensaje va a girar, porque no vine hasta aquí para dejarte en la oscuridad. Vine para mostrarte lo que está al otro lado. ¿Sabes lo que hace el infierno cuando una mujer comienza a descubrir quién es en Dios? No se cruza de brazos, no acepta la derrota en silencio. Lo primero que hace es enviar duda. Y si la duda no funciona, envía vergüenza. Y si la vergüenza no funciona, envía comparación. Y si la comparación no funciona, envía cansancio. ¿Cuántas de ustedes conocen ese cansancio? Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. No el cansancio del cuerpo, que también es real, sino el cansancio del alma. Ese cansancio que llega cuando llevas mucho tiempo dando, sirviendo, aguantando, creyendo, esperando, y parece que el horizonte no cambia. Quiero que vengas conmigo a un jardín. No cualquier jardín. El jardín de la tumba. El domingo por la mañana, muy temprano, cuando todavía el sol no ha terminado de salir, hay una mujer ahí, María Magdalena, y lo que me parte el corazón de esta mujer es que está ahí cuando ya no hay razón humana para estar. Jesús había muerto. Los discípulos se habían dispersado. La esperanza parecía haberse apagado para siempre. Y, sin embargo,
ella está ahí, llorando junto a la tumba, sin saber todavía lo que está a punto de ocurrir, sin tener información privilegiada, sin garantías, solo con el amor que la movió a levantarse de madrugada e ir al único lugar donde podía estar cerca de quien había cambiado su vida. Quiero que pienses un momento en lo que ella cargaba. María Magdalena no era una mujer de historia limpia. La Biblia nos dice que Jesús había echado de ella 7 demonios. 7. No uno que se coló sin que ella lo notara. 7. Lo que significa que su vida antes de encontrar a Jesús fue un territorio de oscuridad que la mayoría de nosotros no puede ni imaginar. Y aún así, ahí estaba, junto a la tumba, porque lo que Jesús había hecho en su vida era tan real, tan transformador, tan irreversible, que ni la muerte aparente de él podía borrar lo que había ocurrido en ella. Y Juan 20, 11 al 16 nos dice algo que me hace llorar cada vez que lo leo. El resucitado se le aparece primero a ella, no a Pedro, no a Juan, no a los líderes del movimiento, a ella, a la mujer que estaba llorando junto a la tumba, a la mujer que humanamente tenía las menos razones para seguir ahí, a la mujer que la sociedad de su tiempo no habría puesto en la lista de los testigos principales de la resurrección más importante de la historia. Y hay algo en esa escena que no quiero que se te escape. Jesús le pregunta, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que es el hortelano, le dice, «Señor, si tú lo llevaste, dime dónde lo has puesto». Y entonces Jesús hace algo tan simple que parece que no debería ser suficiente. Solo dice su nombre. María. Un solo nombre. Y ella lo reconoce. Y en ese momento el mundo cambia. ¿Sabes lo que eso significa? Que el resucitado conoce tu nombre. No tu función, no tu ministerio, no lo que haces o dejas de hacer. Tu nombre, el nombre que te dieron el día que naciste. El nombre que te llama tu mamá cuando se preocupa. El nombre que escribes en los papeles que nadie lee. Dios lo sabe. Y hay momentos en que el cielo entero se inclina hacia ti y lo pronuncia. Y lo único que necesitas para reconocerlo es estar lo suficientemente quieta para escuchar. ¿Sabes lo que eso significa para ti hoy? Significa que Dios tiene un sistema de búsqueda diferente al del mundo. El mundo busca a los más exitosos, a los más preparados, a los que tienen mejores credenciales. Dios busca a los que están junto a la tumba llorando. Dios busca a los que no se fueron aunque tenían razones para irse. Dios busca a los que siguen ahí, en el dolor, en la espera, en la fidelidad silenciosa, cuando todo a su alrededor dice que ya no tiene sentido quedarse. El cuarto tipo de mujer que el infierno teme es precisamente esa. La mujer fiel en la oscuridad, la que no abandonó en el momento más difícil, la que siguió orando aunque no escuchara respuesta, la que siguió sirviendo aunque no recibiera reconocimiento, la que siguió creyendo aunque nadie a su alrededor creyera con ella. Fíjate en algo extraordinario. El enemigo trabaja con muchas herramientas, pero su favorita, su herramienta más eficiente, la que usa con más frecuencia, es el tiempo. El enemigo sabe que si te puede cansar, si te puede convencer de que esperar más no tiene sentido, si te puede hacer creer que Dios ya olvidó tu caso, entonces no necesita hacer nada más. Tú misma te rindes. Pero hay una mujer en el libro de Ruth Noemí primero y luego Ruth misma que nos enseña algo que quiero que lleves en el corazón para siempre. Noemí había perdido todo.
su esposo, sus hijos, su tierra, su futuro aparente. Y dice en Ruth 1:13 algo tan humano, tan honesto, tan desgarrador, que uno quisiera abrazarla a través de las páginas de la Biblia. Más amarga estoy yo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí. No la juzgues por eso. Noemí no estaba blasfemando. Noemí estaba siendo honesta con Dios, y eso también es fe. La fe que le dice a Dios, estoy en el piso, es más poderosa que la que finge estar bien cuando no lo está. Porque Dios no necesita tu actuación, Dios necesita tu corazón. Y hay algo que me gusta notar en la historia de Noemí. Aún en su amargura, ella se mueve. Aún creyendo que Dios le había fallado, ella regresa a Belén. Aún con el dolor a cuestas, ella no se sienta a esperar la muerte. Se levanta, camina, regresa, y a veces la fe más grande no se parece a la fe que vemos en los sermones. A veces la fe más grande es simplemente seguir moviéndose, aunque no entiendas. Seguir caminando aunque llores todo el camino. Seguir regresando al lugar donde Dios te dijo que estaría, aunque por ahora todo parezca vacío. Y después de toda esa oscuridad, después de toda esa pérdida, Noemí regresó a Belén y con ella llegó Ruth, y de esa historia salió Buz, y de Buz y Ruth salió Obed, y de Obed salió Isaí, y de Isaí salió David. ¿Sabes a dónde voy con esto? En la genealogía de Jesús, en Mateo capítulo 1, hay 4 mujeres mencionadas, y una de ellas es Ruth, una mujer extranjera, una mujer viuda, una mujer que no tenía linaje hebreo ni posición social, pero que eligió quedarse, que dijo aquella frase que estremece el cielo y el infierno por igual: a donde tú fueres yo iré, y donde tú te quedares yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. Esa decisión de no rendirse, de no volver atrás, de quedarse pegada a la promesa de Dios, aunque la promesa todavía no tenía nombre ni forma, esa decisión colocó a Ruth en la línea directa que llevaría al Salvador del mundo. Tu fidelidad en la oscuridad no es un gesto insignificante que el cielo apenas nota. Tu fidelidad en la oscuridad está tejiendo algo que todavía no puedes ver, algo que quizás tú no llegues a ver completo en esta vida, pero que tus hijos verán y tus nietos verán, y las generaciones que vengan después de ti llevarán en sus vidas la marca de que hubo una mujer que no se rindió cuando tenía razones para rendirse. Eso hace temblar al infierno, no el poder humano, no los títulos eclesiásticos, no las grandes manifestaciones visibles. La fidelidad silenciosa y tenaz de una mujer que ha decidido que Dios tiene la última palabra en su historia, no el dolor, no la pérdida, no el tiempo. Y ahora quiero hablarte del 5º tipo de mujer que el infierno teme. Y esta quizás es la que más lo desestabiliza. Porque las anteriores son mujeres que el infierno puede intentar aislar, cansar, confundir individualmente. Pero este 5º tipo tiene un arma que multiplica todo lo demás. Es la mujer que levanta a otras mujeres. La mujer cuya vida, cuya historia, cuya victoria se convierte en la puerta de entrada para que otras entren también. Hay un versículo en el libro de Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5, que durante siglos fue leído como una simple instrucción doméstica.
Pero cuando lo lees en el contexto del reino de Dios, es mucho más que eso. Pablo le dice a Tito que las mujeres mayores deben enseñar a las más jóvenes, que deben ser maestras del bien, que deben guiar, modelar, transmitir. ¿Por qué eso aterra al infierno? Porque el conocimiento espiritual que se transmite de mujer a mujer tiene una profundidad que muy pocas estructuras pueden igualar. Una madre que le enseña a su hija cómo orar en la crisis no solo está dándole una herramienta, está rompiéndole una cadena generacional, está cortando el ciclo de miedo, de dependencia emocional enfermiza, de baja autoestima espiritual que quizás acompañó a su familia por décadas. Una amiga que en lugar de alimentar el chisme, levanta en oración a la amiga que está cayendo, no solo está siendo amable, está siendo instrumento del Espíritu Santo en un momento donde el infierno estaba esperando encontrar tierra fértil para sembrar división, resentimiento, destrucción. Piensa en esto como la imagen de una antorcha. Una sola antorcha en la oscuridad ya es hermosa, ya da calor, ya da luz, ya orienta al que está perdido. Pero una mujer que lleva su antorcha encendida y la acerca a otra y a otra y a otra, eso ya no es una antorcha, eso es un incendio. Y los incendios del espíritu no se apagan con agua del enemigo. Y lo que el infierno teme de esta mujer no es solo lo que ella hace, es lo que ella desencadena, porque cada mujer que ella levanta tiene el potencial de levantar a otras 10. Y cada una de esas 10 puede levantar a otras 100. Y de repente, lo que empezó como una conversación en la cocina, como una llamada telefónica de 10 minutos, como un abrazo que llegó en el momento exacto, se convierte en un movimiento del espíritu que ni el infierno puede calcular ni detener. ¿Recuerdas cómo empezó la iglesia primitiva? No con organizaciones poderosas, no con estructuras institucionales. Empezó con personas que se contaban unas a otras lo que habían visto, lo que habían vivido, lo que Dios había hecho en ellas. Y esa transmisión de vida a vida, de historia a historia, fue tan poderosa que 3 siglos después había transformado al Imperio Romano. No con ejércitos, con testimonios. Tú tienes un testimonio, aunque sientas que tu historia no es suficientemente dramática, aunque sientas que lo que Dios ha hecho en ti es demasiado pequeño para contarlo, aunque sientas que hay otras con historias más impresionantes que la tuya. Hay alguien en tu vida, una persona específica, no una multitud abstracta que necesita escuchar exactamente lo que tú has vivido. No la historia de otra, la tuya, porque la tuya tiene tu voz. Y tu voz llega a lugares a donde la voz de otra no puede llegar. Quiero que ahora mismo, en este instante, hagas algo. No mañana, no cuando termines el video. Ahora, quiero que te preguntes, ¿cuál de estos 5 tipos de mujer soy yo? ¿Eres la mujer que se levanta antes de sentirse lista? Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. La que no espera condiciones perfectas para obedecer la voz de Dios. ¿O estás esperando todavía? ¿Esperando qué? ¿Cuándo llegarán esas condiciones perfectas que el enemigo te ha prometido como condición para tu obediencia? ¿Eres la mujer de oración persistente? La que clama día y noche. La que no suelta la promesa aunque la promesa tarde. ¿O has dejado que el cansancio apague tu vida de oración hasta dejarla en algo decorativo, en algo que haces cuando ya no te queda otra opción?
¿Eres la mujer que pelea en el nivel espiritual correcto? La que ha aprendido que sus verdaderos enemigos no tienen cuerpo. La que ya no gasta su energía en rencores contra personas, sino en intercesión contra principados. ¿O todavía tienes una lista de personas a quienes culpas de todo lo que está mal en tu vida? ¿Eres la mujer fiel en la oscuridad? La que no se fue cuando tenía razones para irse, la que está junto a la tumba llorando, esperando, sin saber todavía que el resucitado está a punto de pronunciar su nombre. ¿O ya te diste por vencida? ¿Ya guardaste la promesa en un cajón porque parece que no es para mí? ¿Eres la mujer que enciende a otras? ¿La que su historia, su testimonio, su presencia levanta a las que están caídas a su alrededor? ¿O estás tan enfocada en tus propias heridas que no puedes ver que hay alguien justo a tu lado que necesita exactamente lo que tú ya recibiste? No te pido que seas perfecta en todas estas áreas. No te pido que hoy mismo lo tengas todo resuelto. Dios no trabaja con la perfección humana. Dios trabaja con la disponibilidad. Hay una palabra en el hebreo antiguo que quiero dejarte. Hineni aparece en el Antiguo Testamento en los momentos en que Dios convoca a alguien para algo grande. Cuando llama a Abraham antes de pedirle lo más difícil de su vida. Cuando llama a Moisés frente a la zarza ardiente. Cuando llama a Isaías en el momento de su visión en el templo. En todos esos momentos la respuesta es la misma. Hineni, heme aquí, aquí estoy. No, estoy listo. No, ya resolví todo. No, ya no tengo miedo. Solo aquí estoy, con todo lo que soy y con todo lo que me falta. Con mis heridas sin cerrar y mis sueños sin cumplir. Con mi historia complicada y mi fe imperfecta. Aquí estoy. Ahora quiero guiarte hacia algo práctico. Porque la fe sin acción es como tener el mapa del tesoro en la mano y nunca levantarte de la silla. Y esta es la parte del mensaje donde muchas predicaciones fallan. Te dejan emocionada, pero sin dirección. Yo no quiero eso para ti. Lo primero que quiero que hagas hoy, no la próxima semana, es identificar el área de tu vida donde el enemigo más ha trabajado para mantenerte paralizada. ¿Es el miedo? ¿Es la amargura? ¿Es la comparación? ¿Es el cansancio de creer? Nómbralo, no frente a nadie más, si no quieres. Pero nómbralo frente a Dios. Porque lo que no se nombra no se puede entregar, y lo que no se entrega no se puede sanar. Lo segundo, encuentra una promesa de Dios que cubra exactamente esa área. No una promesa genérica, una promesa específica. Si es el miedo, Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si es el agotamiento, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si es la sensación de que tu historia ya no tiene remedio, Jeremías 29, 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Agarra esa promesa, escríbela, ponla donde la veas todos los días. Y cuando el enemigo venga con sus argumentos y va a venir, respóndele con esa promesa, no con tus emociones, no con tu lógica, con la palabra, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Isaías 55 contra 11
lo declara con una autoridad que el infierno no puede refutar. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Lo tercero es esto: levanta a otra mujer hoy, una sola. Manda un mensaje, llama por teléfono, dile que la estás viendo, que no estás sola, que Dios no la ha olvidado. No necesitas tener todo resuelto en tu propia vida para hacer luz en la de alguien más. Una vela no pierde su llama por encender a otra. Al contrario, la llama de dos velas crea más calor que la suma de las dos por separado. Así funciona el reino, en comunidad, en transmisión, en cadena de vida. Ahora voy a pedirte que hagas una pausa. Cierra los ojos si puedes. Y si estás en un lugar donde no puedes cerrarlos, al menos baja la mirada. Y voy a guiarte en una oración. No la repitas de forma mecánica. Déjala entrar. Que cada palabra aterrice en el lugar exacto donde necesitas que aterrice. Señor, aquí estoy. No como quien ya lo tiene todo resuelto, sino como quien finalmente dejó de pretender que puede con esto sola. Sé que has puesto en mí algo que el infierno teme, y hoy elijo creerlo aunque no lo sienta todavía. Sana lo que está roto, despierta lo que estaba dormido, restaura lo que fue robado. Rompe la parálisis, rompe el silencio, rompe todo lo que el enemigo ha construido para mantenerme quieta. Y úsame como soy, donde estoy, con lo que tengo. Úsame. Amén. Y ahora quiero cerrar con algo que llevo guardado para el final, porque lo que te voy a decir ahora es quizás lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Satanás no te teme por lo que eres capaz de hacer con tus propias fuerzas. Te teme por lo que Dios es capaz de hacer a través de ti cuando finalmente te rindas a Él por completo. El infierno no le teme a tu talento, le teme a tu rendición. El infierno no le teme a tu inteligencia, le teme a tu obediencia. El infierno no le teme a tus recursos, le teme a tu fe. El infierno no le teme a tu historia limpia, le teme a tu restauración. Porque una mujer restaurada que sabe de dónde la sacó Dios es más peligrosa para el reino de las tinieblas que 10 personas que nunca han necesitado ser restauradas. Porque ella sabe el precio. Ella sabe la profundidad del pozo del que fue sacada, y eso le da una gratitud, una urgencia, una pasión que no se puede fabricar ni imitar. Y la mujer más peligrosa para el reino de las tinieblas no es la más perfecta, no es la más educada, no es la que tiene la historia más limpia. La mujer más peligrosa para el infierno es la que después de haber sido herida, después de haber dudado, después de haber caído, después de haber llorado, noches enteras sin respuesta aparente, se levanta, se sacude el polvo, mira hacia adelante y dice: todavía creo. Eso es lo que hace temblar al infierno. No el volumen de tu voz cuando adoras, no la cantidad de versículos que sabes de memoria. Que después de todo lo que pasó, todavía crees. Que después de todo lo que perdiste, todavía confías. Que después de todas las veces que el cielo pareció mudo, todavía hablas con Dios como si Él estuviera escuchando cada palabra. Porque lo está, siempre lo ha estado, nunca ha dejado de estarlo. Hay más que Dios quiere mostrarte. Esto que recibiste hoy es solo el umbral.
El Espíritu tiene capas de revelación que están esperando por ti una detrás de otra, como puertas que se abren hacia adentro del corazón de Dios. No te detengas aquí. Sigue buscando, sigue escuchando, sigue entrando, porque lo que Dios tiene preparado para ti en este canal es una mesa larga, y lo que recibiste hoy es apenas el primer plato. Porque la mujer que sigue buscando a Dios con todo su corazón no solo encuentra respuestas, encuentra al Dios que tenía las respuestas guardadas para ella desde antes de que ella supiera que tenía preguntas. Y si hoy este mensaje tocó algo en tu vida que llevaba tiempo dormido, no lo guardes solo para ti, porque hay otra mujer ahí afuera, en este momento, mirando el techo, a las 3 de la mañana, sintiéndose sola, sintiéndose pequeña, sintiéndose invisible para Dios, y quizás lo único que necesita para levantarse es saber que no está sola, que hay otras, que hay una comunidad de mujeres que decidieron creer cuando no había razón visible para creer. Comparte esto con ella, porque tu obediencia de hoy puede ser la puerta de entrada al reino de alguien más mañana. El infierno te teme. Ya lo sabe desde hace tiempo. La diferencia es que ahora tú también lo sabes. Y una mujer que sabe que el infierno le teme, no vuelve a arrodillarse ante él. Nunca más. Levántate.